Bienvenidas y bienvenidos a la clase número 17 del curso de Matemáticas Discretas. Hoy vamos a seguir viendo sumatorias, que es el tema nuevo que partimos la clase pasada. Nos quedan varias clases de... O sea, nos queda, en verdad, esta clase de sumatoria, después nos queda una clase de ejercicio, y después vamos a pasar a otro tema, pero vamos a seguir revisitando sumatoria, ¿ya? Así que el grueso, digamos, de la materia de que es específica de sumatoria lo vamos a terminar hoy, pero después, como les comenté, va a seguir apareciendo. Entonces vamos con sumatoria y recordemos la última propiedad que vimos la clase pasada, que es la propiedad telescópica. Ya la propiedad telescópica nos dice que si yo sumo desde cualquier límite hasta cualquier otro límite, y los términos que sumo son consecutivos, es decir, acá tengo el término k más 1 de una sucesión y estoy restando el término anterior, entonces lo que sobrevive, ¿cierto? Porque lo que vimos acá era, pongamos acá un ejemplo, que si yo sumo desde k igual 1 hasta 4 de a sub k más 1 menos a sub k, lo que va pasando es que se van cancelando los términos intermedios, ¿cierto? Entonces, en este caso, bueno, voy a hacer 3 nomás, para hacerlo un poquito más corto. El primer término va a ser a sub 2 menos a sub 1, ese es el primer término de la suma, que es con, vamos a sumar ahí, que es con k igual 1, ¿cierto? Este término es para k igual 1. Después tengo el término que sigue con k igual 2, que va a ser a sub 3 menos a sub 2. Y después tengo el último término que es con 3, que va a ser a sub 4 menos a sub 3. Y lo que pasa acá es que todos estos términos intermedios, S se cancela con S y S se cancela con S. Y el único que sobrevive es el último menos el primero, que es como si yo hubiese aplicado este 3 acá y este 1 acá. ¿Ya? Esa es la propiedad telescópica. Entonces, cada vez que yo tengo una suma de estas diferencias de términos consecutivos, va a pasar esto. Entonces, acá como regla mnemotécnica, siempre el de arriba se aplica al término mayor, digamos, y el de abajo al término menor. Y obtengo esto que está acá. ¿Ya? Calculemos una suma usando esta propiedad. Supongamos que nos piden calcular una suma desde i igual 1 hasta 100, entonces son bastantes términos, de esta diferencia, de el seno de i más 2 menos el seno de i más 1. En este caso, no es necesario que calculemos todos los términos, ¿cierto? Porque esto es una suma telescópica. Entonces lo que pasa en este caso, este es el término, digamos, i más 1. Escribamos acá cuál sería el a sub k. Acá a sub i sería seno de, por si acaso de repente escribo así, sin, y a veces escribo sen, por si acaso. Uno en español y el otro en inglés solamente. Y cuando tipeo, lo tira automáticamente en inglés. Así que no hay nada raro ahí. El seno de i más 1. Ese va a ser el valor de a sub i, ¿cierto? Entonces, si yo uso esta definición, este término de aquí es exactamente a sub i más 1, y este término de acá es a sub i. Entonces, ¿qué me dice la propiedad telescópica? Que el resultado de esta suma va a ser el seno de aplicar esto al término más grande, es decir, el seno de 100 más 2 menos el seno de 1 más 1, porque a este tengo que aplicarle el término de abajo. Así que con esto vamos a dejarlo expresado nomás, me queda el seno de 102 menos el seno de 2.
Entonces esa es la gracia de la suma telescópica, que como hay muchos términos que se cancelan, por muy grande que sea la suma, por muchos términos que se están sumando, todos los términos intermedios se van a cancelar y al final va a sobrevivir, digamos, el último término y el primer, o parte del último término y parte del primer término de la suma. ¿Ya? ¿Alguna duda con esta aplicación? Profe, ¿hay de ese seno 1 más 1? Sí, 1 más 1. Y además, 1 más 1. Ya, hagamos otro ejercicio con la propiedad telescópica. Profe, ¿Sí? no entendí la primera. ¿La propiedad o el ejercicio? No, el ejercicio, el ejemplo. Ya. En el ejemplo lo que estamos tratando de ver es buscar, digamos, un patrón. No, el de otro la- ejemplo. Ah, ¿cuál? Este. Sí, eso mismo. Ah, sí, este era un ejemplo un poco más general. Fue más que nada una justificación de por qué la sumatoria, por qué se tiene esta suma, por qué la suma telescópica es el último menos el primero, digamos. Entonces lo que hice aquí fue simplemente escribir explícitamente cuál es esa suma si yo sumara 3 términos solamente. Esta suma de aquí de la izquierda. Entonces si sumo los 3 términos, veo el término con k igual 1 es a sub 2 menos a sub 1, porque yo simplemente pongo k igual 1 ahí y me queda a sub 2 menos a sub 1. El siguiente es a sub 3 menos a sub 2, porque ahí es cuando pongo k igual 2. Y me queda ese término que está ahí. Y lo mismo con el término k igual 3, que me da este término que está acá. Entonces, si yo miro acá cada uno de los términos, veo que el a sub 2 aquí apareció con un positivo y acá con un negativo. Entonces esos se cancelan. El a sub 3 apareció aquí positivo y acá negativo. Se cancela. Entonces, ¿quién sobrevivió al final de cuentas? Sobrevivió a sub 4 menos a sub 1. Y todo el resto intermedio se canceló. Que es lo mismo que esto. Entonces era solo una manera de ilustrar por qué la propiedad telescópica se cumple. Y esto se tiene en general. Si yo acá pusiera más términos hasta el término 100, va a pasar lo mismo. Todos los términos intermedios se van a ir cancelando y va a sobrevivir el último menos el primero. Esa es la... Siempre el último menos el primero. Claro, claro. O sea, el último en este sentido. El poner el m aquí, que me queda el a sub m más 1, y el n acá, que me da el a sub n. Esa es la razón. Ya. Eso. Estoy viendo, es que están calculándolo en la calculadora y efectivamente, sí, yo no sé cuánto es esto, así que ojo cuando calculen con radianes o grados. En este caso no dijimos si estos son radianes o grados, así que podría ser cualquiera. En general uno trabaja con radianes. Cuando uno ¿pero se puede dejar expresado así como está? Sí. Normalmente si apareciera algo así en una evaluación, se puede dejar así como está. Ya, pues hagamos el segundo ejercicio. El segundo ejercicio también nos piden usar una telescópica. Bueno, no nos piden, pero vamos a usar una telescópica. Pero acá la sutileza es que la telescópica no es tan evidente, ¿cierto? Aquí yo esto podría definirlo como a sub i, digamos igual a 1 dividido i cuadrado, pero esto no sabemos, o por lo menos no es tan evidente, si corresponde a, digamos, a sub i menos 1 o a sub i más 1 también puede ser. Es alguno de los términos, el anterior o el siguiente, y lo que vamos a hacer es factorizar. Entonces, lo que podemos hacer es, como se tiene que i cuadrado más 2i más 1, ese término que está ahí, yo lo puedo factorizar. Y me da
que esto es i más 1 al cuadrado, ¿cierto? Entonces, por lo tanto, esto implica que la sumatoria desde i igual 2 hasta 20 de este término que teníamos acá, i cuadrado menos, escribámoslo, 1 dividido i cuadrado más 2i más 1, ese término es lo mismo que la sumatoria desde igual 2 hasta 20 de o sea, 1 dividido i cuadrado menos, y ahora ¿qué me queda acá? Me queda i más 1 al cuadrado. Y ahora sí que sí tiene la forma de la telescópica, ¿cierto? Esto de acá yo le puedo poner a sub i, y en ese caso esto sería a sub i más 1. ¿Ya? Porque exactamente donde aparece i, aparece un i más 1. Y ojo acá, muy importante, si acá hubiese aparecido, por decir algo, 1 dividido i cuadrado más 1, ahí no es, ahí ya no sería una telescópica, ¿cierto? Porque lo que necesito es que donde aparecía un i en este lado, aparezca un i más 1 acá. Esto no es lo mismo que esto, no es lo mismo que decir i cuadrado más 1. ¿Ya? Así que tengan ojo acá. Ahora, ¿qué hacemos con esto? Estamos casi listos porque acá simplemente tengo un término i, un término de i más 1 y un término i. La única diferencia es que la resta aparece distinto. La resta aparece a sub i menos a sub i más 1 y antes la habíamos dado al revés. ¿Ya? Veo que hay un par de preguntas. ¿Se podría invertir? Si te refieres a invertir esto, así como escribirlo como i más 1 al cuadrado, no se puede. O sea, así como invertir todo esto, si te refieres a algo así, no se puede. Diego creo que fue lo que preguntó. Sí, en este caso hay que trabajar con estas expresiones así como están. ¿Ya? No, efectivamente, no Diego, no, esta porque como estamos restando inversos de algo, no es lo mismo que si yo aplico los inversos en cada uno. Esto es distinto a i cuadrado menos i más 1 al cuadrado, incluso si yo lo invirtiera. ¿Ya? La inversión no se comporta bien con una resta o una suma, así que no se puede. Seba pregunta cómo se sabe cuándo es telescópica. Una súper buena pregunta. En general, estas cosas al final uno tantea. ¿Ya? Vamos a ver nosotros una cierta cantidad de sumas conocidas. Cuando hay estructuras de este estilo, uno trata de buscar una telescópica. Entonces, no es que yo sepa, en este caso estamos viendo la propiedad telescópica, pero en general uno lo que trata de hacer es tantearnos, ir viendo si es que puedo armar una telescópica o no, y si no puedo, intento con otra propiedad, ¿ya? O con otra suma. ¿Sí? ¿Alguna duda? Profe, ahí tenemos como los términos invertidos, ¿cierto? Tenemos Sí. como el antecesor y después el sucesor. Sí. ¿Cómo hacemos la resta ahí? Pero acá no hay problema, porque fíjense que aquí, volvamos acá, acá yo tengo el término, el sucesor y el que venía antes, ¿cierto? Pero me da lo mismo cómo dependen de K. Entonces, en este caso, el término... tú te referías al menos, perdón, tú te referías al menos, no ha invertido que sea uno dividido. Te referías a este menos, ¿no? Sí, pues, y que está el término más pequeño restándose al más grande. Sí, efectivamente, ya te había entendido mal al principio. Lo vamos a hacer al tiro. Se puede hacer lo mismo, la verdad. Al final la regla es la misma. Este se aplica a S y este se aplica a S. ¿Ya? Así que se puede hacer igual, pero voy a aplicar la fórmula anterior, donde aparecían en el mismo orden, solo para hacerlo un poquito más completo y va a dar exactamente lo mismo. Así que voy a hacer eso ahora.
Gracias. Lo que voy a hacer acá, esto, voy a poner un paréntesis acá porque es medio innecesario. Ya. Innecesario, pero se los voy a dejar para que queden tranquilos, que incluso con la otra fórmula que yo ya tenía se puede aplicar. Yo lo que puedo hacer es poner un menos afuera, porque recuerden que las sumatorias se comportan bien con las constantes, entonces yo puedo factorizar por un menos. Entonces lo que puedo hacer es escribir esto, igual 2, hasta 20, y ahora doy vuelta la suma, porque multipliqué con el menos que está ahí afuera. Y más 1 cuadrado, menos 1 dividido y cuadrado. Entonces ahí le di vuelta, utilizando este truco que es como poner, como que menos por menos es más, ¿cierto? Si yo paso este menos hacia adentro, recupero exactamente lo que tenía antes, ¿ya? Y ahora sí tengo a sub i más 1 menos a sub i, ¿ya? Y eso, ahora yo aplico la fórmula, y ahora la fórmula que me dice que este término se aplica a esto y este término se aplica a ese, ¿cierto? Así que esto me da menos que el que tengo afuera, 1 dividido 21 al cuadrado, menos 1 dividido 2 al cuadrado. Y esto ahora lo puedo dar vuelta de nuevo, y acá ya termina el final de lo innecesario, porque esto yo lo puedo escribir como 1 dividido 2 al cuadrado menos 1 dividido 21 al cuadrado. Que era lo mismo, fíjense que acá, que era lo mismo que si yo desde un principio hubiese aplicado este al lado acá y este al lado acá. Es exactamente lo mismo. ¿Ya? Por eso, a eso me refería con que es como innecesario. Ustedes se podrían saltar este paso. Si aparece la telescópica al revés, la regla igual sigue valiendo, que el 20, el término mayor, se aplica al más grande, al que es como el sucesor, y el primer límite, perdón, se aplica al término más pequeño. Y ahí me da esto de aquí. ¿Ya? ¿Se entendió ese paréntesis medio innecesario? Como les digo, lo hice para utilizar exactamente la misma fórmula que usamos arriba, pero al final ustedes esto se lo pueden saltar porque la propiedad telescópica también se cumple si los términos aparecen al revés. ¿Ya? Solamente que los signos cambian, aparecen cambiados. ¿Alguna duda con esto? ¿Quedó más claro? No me acuerdo quién fue que me preguntó, pero avísame si quedó alguna duda. Hay duda de Marco si es que lo del paréntesis daría 1. No, esto de acá no da 1. Como les decía, esto no es lo mismo que decir i cuadrado menos, o sea, cuando uno invierte esto, no es simplemente pasar este hacia arriba y este hacia arriba, ¿ya? De hecho, si uno hace esta resta, yo puedo, para hacer esto hay que sacar mínimo común denominador, entonces hay que multiplicar para allá, hay que hacer esa multiplicación cruzada, y eso no da 1. De hecho, arriba va a quedar como un 2i, arriba va a quedar algo así como 2i más 1, algo así, dividido algo. Ya, ¿todo bien? ¿Alguna otra duda con este ejercicio? Gracias, Claudio. Bien, entonces la regla en la propiedad telescópica es siempre que aparecen dos términos consecutivos que se están restando, independiente de si son términos consecutivos en este sentido, de si son el término como que sea esto, i más 1 menos i. Pueden ser términos más complicados como esto que tenemos acá. Si se fijan, esto es 1 dividido i cuadrado y 1 dividido i más 1 cuadrado. Lo importante de la propiedad telescópica es que lo que en un lugar aparece con i o con k, lo que sea, cual sea el índice de la sumatoria, si en un lado aparece el índice con i,
al otro lado tiene que aparecer el índice I más 1. Y ahí es cuando se revela la telescópica. ¿Ya? Y ahí yo puedo llegar y aplicarla. Profe, Este término aplica allá y este se va para allá. Sí, si hubiésemos tenido menos 1 partido en I cuadrado más I por partido en lo ¿así? otro, eso también, ¿sí? ¿También También. ha sido telescopio? También es telescópica, sí. Y de hecho, esta que me acabas de nombrar es exactamente en el fondo es esta, solo sin este menos que tengo aquí. Entonces, como es una telescópica de la forma donde vimos la primera fórmula, que sería, si lo tengo así, sería el término I más 1 menos el término anterior. Entonces ahí aplico directamente todo. Así que sí. Siempre Gracias. que hay dos términos consecutivos que se están restando, con el signo contrario, digamos, telescópica, al tiro. Ya, bacán. Sigamos. Antes del descanso, vamos a ver esto es una suma especial que se conoce como la suma aritmética, que es la suma de todos los términos desde 1 hasta n, digamos, el término késimo. ¿Qué quiere decir esto? Esto es, por ejemplo, la suma de 1 más 2 más 3 más 4 más 5 más, digamos, hasta 100, por decir algo. Lo que está diciendo esta suma es que si yo sumo todos los números consecutivos de 1, 2, 3, 4 hasta un número n, siempre voy a tener esta suma que está aquí. N por n más 1 medios. ¿Ya? Entonces lo que estaría diciendo esto es que esta suma desde 1 hasta 100 sería igual a 100 por 101 dividido 2. Eso es lo que está diciendo esta suma que está acá. Esta suma, vamos a ver una demostración de por qué esta suma tiene esta forma, pero como siempre ustedes pueden usar esta fórmula cada vez que se crucen con una suma aritmética, pueden utilizar esta forma directamente. ¿Ya? Esta suma, sí, ¿Esa sería como la sumatoria de un X, de una variable cualquiera? del mismo índice que estoy sumando. ¿Ya? Ah, Tiene que ser el mismo índice porque recordemos que si yo sumo acá, por ejemplo, si sumo 1, hay distinto, ¿cierto? Es una suma de una constante. Si yo sumo eso, la suma es, en este caso es n. ¿Ya? Porque estoy sumando 1 n veces. ¿Ya? Entonces, este k es bien importante que sea el mismo índice, porque lo que captura es este tipo de suma de una progresión aritmética, donde estoy diciendo sumo el 1 más después 2 más 3 más 4 más 5, así. sería como que I igual 1, la sumatoria de I, algo así. ¿Cómo, perdón? Pues, como con un I sería I igual 1, la sumatoria de las I, ¿cierto? Si, o sea, si acá fuera un i, dices tú, si eso fuera... Sí. Claro, cuando ahí lo que estoy diciendo es que sería, claro, para el i1 voy a sumar el 1. Después viene el i2, que es simplemente 2. Después el i3 es exactamente el mismo, 3. Por eso que es importante que sea el mismo índice. Y por eso que me da esta suma. Siempre así, 1 más 2 más 3 más 4 hasta un n. Ojalá haya quedado más claro ahí, Claudio. Sí, gracias. De nada. Súper buena pregunta, Maximiliano. Solo si parten 1 es casi. Sirve también si parten 0, porque el 0 obviamente no suma nada. Entonces, eso es una súper buena observación. Desde 0, ¿ya? Porque si yo sumo, si acá a esta suma le agrego 0 más, obviamente la suma no va a cambiar. Si esto parte desde cualquier otro número, no es verdad. ¿Ya? Si parte desde k igual 2, esta fórmula ya no vale. Entonces tiene que ser desde el 1 o desde el 0. ¿Ya? Así que ojo con eso. Ya, pues veamos la demostración
Y esta demostración tiene una historia bien interesante. No, es menos leyenda que la del inventor del ajedrez que les mostré, que les conté hace un par de clases. Esta es una historia que en matemáticas se cuenta bastante y que o sea, que hay gente que dice que fue testigo de la historia. Obviamente siempre hay gente que dice no, que quizás la historia no es verdad, pero por eso les decía, es una historia al final. Con probabilidades de que sea verdad, sí, pero obviamente no se sabe con certeza. Y la historia es la siguiente. La historia dice Gauss, por si no saben quién es Gauss, Gauss es uno de los matemáticos más importantes de la historia probablemente. Y Gauss se dice que cuando chico era revoltoso y que había muchas veces que sus profesores le mandaban a hacer, por ejemplo, tareas y cosas en castigo. Y en algún momento un profesor de matemática, a los 10 años, cuando Gauss tenía 10 años, ojo con eso, le dijo que como castigo tenía que sumar esto, del 1 al 100. Tenía que sumar todos los números del 1 al 100. Y lo que hizo Gauss, o sea, Gauss en un ratito le dio la suma y le dijo que era esto. Y el método que usó Gauss es el método que les voy a mostrar ahora para hacer la demostración. Yo la voy a hacer en el caso de n, pero el método al final es exactamente el mismo. ¿Ya? Entonces, ¿qué fue lo que hizo Gauss? Lo que hizo Gauss fue notar lo siguiente. Si yo le llamo a esta suma S, a la suma desde k igual 1 hasta n de k, esta suma es 1 más 2 más 3 más 4, ¿cierto? Todos estos términos más n menos 1 y después más n. Esos son toda esa sumatoria. Pero esta suma yo también la puedo escribir al revés por conmutatividad de la suma. Entonces yo podría decir que esta suma es n más n menos 1 más n menos 2 y así sumo todos los términos y al final me queda más 2 más 1. ¿Cierto? Simplemente cambié el orden. Y la observación que hizo Gauss a los 10 años, efectivamente, estábamos haciendo otras cosas. Yo también estaba haciendo no sé qué a los 10 años. También prefiero no quemarme. Pero lo que hizo Gauss fue notar que si yo agrupo estos términos, si yo agrupo este término, por ejemplo, ese término es suma n más 1, ¿cierto? Si yo agrupo estos dos términos, ese que está ahí, 2 con n más 1, y los sumo, ¿cuánto me da eso? Me da n más 1, ¿cierto? Y así, eso se repite. Si yo sumo este con este, ¿cuánto me da? Me da n más 1. Y eso yo lo puedo seguir haciendo y siempre me va a dar n más 1. Esto que hice ahí, como yo sumé esto con esto, es como sumar dos ecuaciones. Entonces lo que estoy diciendo es que esto es 2s. Es igual a n más 1. Y esto que está acá, ¿cuántas veces sumé? Acá tengo 1, 2, 3, ¿cierto? ¿Cuántos términos de esto hay? Hay n términos. Así que por lo tanto, esta sumatoria es igual a n por n más 1. Así que, ¿qué me dice esto? Que la suma que yo estaba tratando de calcular es simplemente n por n más 1 medios. Y ese es el resultado. Bien bonita el razonamiento, si me preguntan a mí.
Gracias por compartir sus vivencias, chiquillos. ¿Alguna duda de la demostración? Vamos a ver un ejemplo de esto y nos vamos al descanso. Ya, pues hagamos un ejemplo. Entonces, lo que nos piden calcular en este ejercicio es esta suma que está acá. ¿Ya? Entonces, lo que vamos a hacer es utilizar las propiedades de la sumatoria más la suma aritmética para poder resolver. Entonces, lo que vamos a hacer es, primero copiamos la suma, 3i más 2 dividido 4, desde i igual 1 hasta 20. ¿Ya? Entonces lo que voy a hacer es, primero voy a tratar de aislar este i porque yo solo sé cuánto vale la sumatoria de i. ¿Ya? Entonces lo primero que voy a hacer es separar esta sumatoria en dos. Esto es la sumatoria desde 3i cuartos, desde i igual 1 hasta 20, y después por otro lado tengo la sumatoria de 1 medio de i1 hasta 20. Este 1 medio es solamente porque simplifiqué ese 2 cuartos. ¿Ya? Y ahora voy a factorizar. Voy a factorizar la primera. Entonces esta me queda 3 cuartos, sumatoria de i, desde i igual 1 hasta 20, más la sumatoria de i igual 1 hasta 20 de 1 medio. ¿Ya? Solamente separé todo este término y aislé el término que yo quería calcular, ¿cierto? Esto de acá es una suma aritmética. Y esto de acá es una suma de una constante. ¿Ya? Entonces, hagamos los cálculos. ¿Cuánto me da la suma aritmética? La suma aritmética nosotros sabemos que es n por n más 1 medios. En este caso, eso significa que es 20 por 21 medios. Ese término que está ahí. 20 por 21 medios. El segundo término es la suma de una constante. Y nosotros sabemos que la suma de una constante, la fórmula es la constante misma por cuántas veces sumé esa constante. Esa constante la sumé 20 menos 1 más 1. Estoy simplemente aplicando la fórmula que es siempre el de arriba menos el de abajo más 1. Así que esto me da 20. ¿Ya? Esto de aquí lo podemos calcular. Este término de acá, déjenme calcularlo. Esto me da 157.5 y el segundo término me da 10. Así que al final me da 167.5. Y ese es el desarrollo. Entonces lo que hicimos al final de cuentas fue tomar esto, identificar que ese i, como está multiplicado por constantes, yo podría aislarlo y tratar de armar una suma aritmética. Entonces lo que hice fue exactamente eso. Primero separé la suma para empezar a aislar ese i. Después factoricé ese 3 cuartos que estaba ahí. Y ahí me dejé la suma aritmética. Y la otra suma que tenía yo acá a la derecha era una suma de una constante. La suma aritmética, apliqué la fórmula, que es
simplemente el de arriba, ¿cierto? El término enésimo por el término n más 1, medios, y no se me puede olvidar ese 3/4 que estaba ahí. Y por último, la suma de la constante, que es, como les expliqué recién, es la constante por cuántas veces sumé esa constante, que es ese término que está ahí, 20 veces en este caso. ¿Alguna duda con este ejercicio? Profe, esa parte del paréntesis 20 menos 1, ¿cómo era la fórmula ahí? No me acuerdo muy bien. Era la suma, escribámosla acá. La suma de una constante desde i igual k hasta n es la constante por cuántas veces sumé la constante. El número de veces que la sumé es n menos k más 1. Entonces, por eso en este caso me queda 20 menos 1 más 1. Por eso que es 20. Si la suma hubiese sido, por ejemplo, desde 2 hasta 5, ¿cuántas veces sumé? Sumé 2, 3, 4, 5. 4 veces. Entonces, por eso que es 5 menos 2 más 1. Esa es la fórmula. Ya, pues si no hay más dudas, entonces continuamos en 10 minutos. ¿Lo puede volver un poquitito? Sí, acá. Epa, que quiero anotar eso. Gracias. ¿Está listo ahí? Espera, le tomo una foto mejor. Ya. ¿Me podría bajar un poquito? Ahí. A ver, sí. De nada. Ya pues, entonces continuamos el bloque 2 en 10 minutos. Es decir, perdón, a las 11:06. Los veo en un ratito.